Bueno, buenos días. Es un gusto estar acá coordinando este taller. Les reitero la convocatoria, la consigna es que esto es un taller, la idea es que trabajemos todos alrededor del tema que nos convoca. Vamos a tener dos breves introducciones, digamos, de Patricia y de María Teresa. Y después la idea es que ustedes participen activamente de la actividad. Tratemos que las intervenciones sean cortas, puntuales, en lo posible, interrogando los planteos de las introductoras que han dedicado algunas semanas a pensar el tema y me parece que nos pueden aportar algunas cuestiones interesantes. La idea de hacer este grupo de este taller de más cerca de masculinidades se inscribe en el contexto de lo que venimos desarrollando en la APA a partir de la propuesta de la Secretaría Científica y nos parece interesante abordar el tema de masculinidades, que es un tema que no se trabajó demasiado aquí, digamos, en la APA. Yo venía pensando, digamos, el tema de masculinidad es un tema que prácticamente en la obra de Freud no está demasiado desarrollado así. Tenemos bastante respecto de feminidad, no hay algo específico respecto de masculinidad, a pesar de que recorre toda la obra de Freud el tema de lo masculino. Y me parecía interesante ver el tema de la masculinidad a partir de lo que hoy se llama este cambio en la masculinidad, o algunos llaman masculinidades alternativas o masculinidades disidentes, y entonces tenemos un amplio espectro que va desde, digamos, el complejo de castración y las teorías clásicas respecto de lo masculino en la obra de Freud y, digamos, la preocupación en general de los pacientes varones respecto del tema de lo masculino. Tenemos el tema del complejo de masculinidad en la mujer. Yo pensaba, es curioso, ¿no? Porque en Freud está el complejo de masculinidad, pero en la mujer. Y uno podría pensar que quizá hay también un complejo de masculinidad en el varón, digamos, pero, digamos, no fue planteado específicamente de esa manera. Y me parece que es interesante algo que leí estos días respecto del tema, que es el tema de la mirada. O sea, ¿con qué mirada enfocamos en este caso, la masculinidad, ¿no? O sea, en general, la mirada ha sido androcéntrica a partir de la obra de Freud. Después se agregó la mirada feminista, que es una mirada que tiene sus peculiaridades. Y hay algunas ideas ahora respecto del tema de la masculinidad, de una mirada que no es de la estrictamente freudiana clásica, ni de la mirada feminista, que tiene otras peculiaridades. Pero me parece que es interesante, a partir de lo que nos digan las colegas, ver el tema de desde qué mirada enfocamos el tema que nos convoca, ¿no? Es interesante que el pensamiento crítico, les cito el autor se llama Piazzu Carvalho, es un libro que se llama Masculinidades y Feminismo del año 2017, en el País Vasco, ¿no? Y este autor habla, digamos, de esto que les decía, del tema de qué mirada se ve, y dice que en general el pensamiento crítico sobre, digamos, el tema estuvo en general a cargo de los varones, ¿no? Bueno, de Freud en adelante, para nuestro caso, digamos, y que de ahí pasamos al feminismo. Entonces, me parece que vale la pena ver esta perspectiva, digamos así, ¿no? Me parece interesante lo que plantea Lucy Irigaray respecto de pensar este tipo de cosas como preguntas más que como problemas. Me parece que son preguntas que tenemos que hacernos respecto de cada una de estas cosas. Yo voy a dejar acá, les voy a dar el lugar a las colegas y después, en todo caso, vamos participando todos. Patricia Alcolombre. Patricia es miembro titular de la APA y querida colega de todos nosotros. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a los integrantes del grupo debate de aquí de APA a participar en este taller sobre masculinidades y bueno, es un gusto compartirlo aquí con María Teresa junto con Abel. Creo que también es importante, siguiendo lo que trae Abel, que el debate sobre las masculinidades, sobre las complejidades que trae el tema de las masculinidades, creo que hemos estado, después de este último congreso en la IPA, hablando y debatiendo sobre feminidad,
sobre lo femenino, sobre las mujeres y bueno, es muy importante también complejizar el tema de las masculinidades hoy. Bueno, voy a empezar por el título. Creo que el título, Masculinidades hoy, encierra un plural y este plural me parece que es importante porque habla de que no hay una única masculinidad, sino que habla ni un modo unívoco de pensar las masculinidades, sino que las pensamos desde la pluralidad, desde más de uno en todo caso, más de una masculinidad. Y para empezar diría que hay tantas masculinidades como hombres, porque como analistas trabajamos siempre desde la perspectiva de la singularidad de cada sujeto. Respecto del primer punto que plantean en la difusión de esta actividad, se refiere a los desafíos en la asunción de la masculinidad. Y me quedé pensando que para plantear los desafíos, primero hay que definir de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad. Y esto me llevó en realidad a otra pregunta, que es desde la que parto, y es desde dónde pensamos las masculinidades hoy. Y quiero aclarar también un poco en función de lo que dijiste recién, lo que planteó Abel, lo que yo traje para compartir hoy, que siempre lo que traemos es un recorte, lo hago desde las masculinidades en el hombre, en el varón, no es lo masculino en la mujer, digamos, es las masculinidades en los hombres. Por un lado tenemos las perspectivas psicoanalíticas que todos conocemos, el binarismo freudiano, que plantea una masculinidad primaria para todos, para varones y para niñas, que es como una masculinidad primaria y hegemónica, podríamos decir. Ha habido dentro del psicoanálisis otras corrientes que han planteado una etapa anterior que digamos, que tiene que ver con la feminidad, con el lazo a la madre, como primera posición femenina en el desarrollo de la masculinidad, y podríamos decir que en este caso serían masculinidades secundarias. Y hay una tercera posición, que son las articulaciones entre el psicoanálisis y las teorías de género, que plantean otras líneas. Quiero decir también que para hoy traje, además de ideas como psicoanalista, en mi formación he estudiado las intersecciones entre psicoanálisis y teorías de género, entonces posiblemente mucho de lo que traigo tiene que ver con esta mixtura, por decir, y también me gustaría decir que la práctica hospitalaria, la posibilidad de tener un caudal muy grande de pacientes me llevó a interrogarme más allá de los autores que yo conocía, ¿no? A buscar otras perspectivas teóricas. Bueno, brevemente, algunas de las ideas desde el psicoanálisis y las perspectivas de género, que tienen que ver con la diversidad sexual y no con un binarismo. Hay una autora que se llama Elizabeth Badinter, que tiene un libro que se llama XY, la identidad masculina, que plantea muchas cosas, pero una de las que me interesó, que me parece interesante, es que las mujeres, lo femenino se constituye por identificación, por reproducción del rol femenino. En cambio, los varones es por oposición, porque si tomamos la perspectiva, digamos, el desarrollo psicosexual masculino, nos encontramos con la roca viva y con el repudio de lo femenino. Entonces lo masculino es, estirando un poco o ampliando un poco esta línea, es la oposición a lo femenino. Sería que para ser masculino en una línea no tiene que tener nada de mujer. Digamos, sería por ahí medio extremo, pero esta sería la idea. Me gustó esta forma en que esta autora lo plantea. Y otros autores, como no me voy a detener porque si no se va a hacer un poco largo, son Stoller, Grinson, Silvia Bleichmar, que plantean una fase, Stoller plantea una fase protofemenina. Stoller es el primero que desarrolló los estudios de género allá por los 50, 60 y plantea una fase protofemenina y la necesidad de un rechazo violento de esta fase para dar lugar a una masculinidad. Así que lo primero que aparece es esta feminidad. Bueno, hasta acá en relación con el segundo punto, que es desde dónde pensamos, es las masculinidades. El otro de los puntos que plantean para pensar tiene que ver con el choque, el texto es el choque con los discursos feministas y de género. Y bueno, cuando leí la palabra choque, me resultó, me quedé pensando, ¿por qué choque? Porque choque lo asocio a colisión, a accidente, ¿no?
y pensé, bueno, será el choque entre el psicoanálisis y el feminismo y las perspectivas de género. Y después avancé un poco en estas ideas y en realidad me quedé pensando que es verdad que hay algo de choque porque el feminismo tuvo que chocar, tuvo que luchar muchas grupos y generaciones de mujeres por los derechos, por sus derechos. Es un movimiento, el feminismo, que tiene varias olas, como se llaman, y que lucharon por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Los primeros fueron las sufragistas, que hay una película que si no la vieron se las recomiendo, por el derecho al voto, por el derecho en el campo laboral, que recordamos todos el 8 de marzo, por el derecho a la igualdad en la educación y por los derechos reproductivos, que, bueno, sabemos muy bien que estamos en plenos debates, ¿no?, aquí en Argentina. Entonces, el feminismo es un movimiento de mujeres político, básicamente político, social y cultural, que tuvo vastas consecuencias. Y quiero también agregar que el psicoanálisis ha contribuido muchísimo para la comprensión de lo femenino y lo masculino. Quiero decir que el psicoanálisis no es ajeno a todos estos movimientos porque ha también trabajado mucho las diferencias entre hombres y mujeres y sobre todo, bueno, ha comenzado de la mano de las histéricas y de poder comprender algo acerca de lo femenino. Entonces, digamos, la lucha del feminismo es la lucha contra un orden masculino del patriarcado. No es que a veces se desliza hacia una lucha o una oposición hacia los hombres. Y esto es un prejuicio. Esto es un prejuicio que está regado y que además se asienta en manifestaciones de grupos radicalizados que los hemos visto todos en la televisión o aquellos que hemos ido a las marchas, que hay pequeños grupos que son los que queman la entrada de la iglesia, de la catedral, que son grupos que tienen una mirada en este sentido más radicalizada y como volcada hacia los hombres, pero la realidad, la esencia del feminismo es la oposición a un orden patriarcal que condiciona desigualdades entre los géneros. Y que tiene que ver con un sedimento histórico, es un sedimento histórico muy antiguo, ¿no? Bueno, y por otra parte decir que el patriarcado, tal como lo pensamos hoy, es bien diferente de la época de Freud. Digamos, Mary Langer, en su libro Maternidad y Sexo, cita a Moebius y a Marañón para hablar del patriarcado en la época de Freud y dice, bueno, para ellos era obvio que la mujer era un ser inferior. Con esto no estoy queriendo decir que Freud pensaba esto, porque él ha dicho tantas cosas importantes acerca de la sexualidad femenina y del lugar de la mujer, pero sí es cierto que era una cosmovisión epocal, que hoy está, por suerte, en plena revisión y tenemos como un mix de posiciones, ¿no?, en este sentido. A su vez, del feminismo surgieron varias corrientes, varias vertientes en realidad, y una de ellas es la académica. La vertiente académica es la que constituyó los llamados estudios de género, que inicialmente se desarrolló alrededor del tema de lo femenino, y básicamente digamos, los estudios de género plantean un punto de vista crítico respecto del psicoanálisis, específicamente en el tema de la sexualidad femenina, con dos puntos que sintetizarían dos puntos. Uno es el esencialismo, es pensar que hay una esencia femenina que se reduce a la maternidad, viniendo digamos, pensando como es la sexualidad normal, digamos, por decirlo de algún modo, en la mujer, y otra es el ahistoricismo, como si hubiera una esencia universal que digamos, inmutable, ¿no?, por decir de algún modo. Y ellos plantean un punto de vista constructivista, es decir, unir siendo, ¿no?, un punto de vista diferente. Hay una crítica a esta inmovilidad y sobre todo que no hay una única manera de vivir la feminidad y podríamos decir la masculinidad. Algunos textos plantean que, ya entrando más de lleno en las masculinidades, que las crisis de las masculinidades se dieron a partir de los años 80. Pensemos que el feminismo acá en Argentina arranca en los 60 más o menos, y que tiene que ver con el cambio del lugar de la mujer
en la sociedad, y también con los cambios económicos, es decir, con la precarización laboral, con, digamos, el corrimiento de muchos hombres del lugar de proveedor, ¿no?, de jefa de familia, y esto comienza como a repartirse un poco entre hombres y mujeres. Ya voy terminando. Y para terminar, tengo un par de cosas para agregar, que así como en los 50 Simone de Beauvoir decía, no se nace mujer, llega uno a serlo, no se nace hombre, llega uno a serlo, quiero decir. Y desde esta perspectiva constructivista y desde la diversidad de géneros, hay, bueno, algo mencionaste recién, Abel, hay dos grandes, hay dos definiciones que traje para compartir. Una es el concepto de masculinidad hegemónica, que es de una socióloga australiana, Connell, que esta masculinidad hegemónica tiene como prototipo la imagen de Superman, el superhombre, cuyo perfil es un hombre joven, heterosexual, blanco, viril, potente, exitoso en lo social, económico y sexualmente. Y esto todos los publicistas lo saben, porque es, digamos, la imagen de la masculinidad que se trata de, que es un estereotipo, ¿no? Y en Latinoamérica da lugar al machismo. Y el machismo es sumamente violento y tiene también rasgos de crueldad, porque digamos, es una violencia que no se limita. Y esto se traduce en la violencia de género, ¿no? Bueno, este fin de semana hemos tenido un fin de semana particularmente doloroso, ¿no?, en relación a los femicidios. Y están en las masculinidades alternativas, y con esto termino, de Mabel Burin, que es una de las fundadoras del Foro de Género y Psicoanálisis, que plantea otros modos de construcción de las masculinidades, por fuera de este modelo hegemónico que tiene que ver con las masculinidades más en paridad, tanto con las mujeres, en la crianza de los hijos. Hay una línea que habla del nuevo padre, y también en relación a la sexualidad, que entran las homosexualidades y las heterosexualidades. Bueno, hasta acá. Muchas gracias, Patricia. María Teresa Calabrese, miembro titular también de la Comisión Didáctica de la APA, y le damos la bienvenida. Bueno, yo también quiero agradecer especialmente al Grupo Debate por la invitación, y sobre todo a Mirta Goldstein y a Abel Feinstein, que también nos ayudó mucho a armar los ejes para poder debatir entre todos, porque esa es la idea del Grupo Debate. Y sobre todo, como decía Abel, de la mirada, el tema de la mirada, me parece muy importante que se ponga la mirada en estos temas, porque yo sí creo que el psicoanálisis tiene una deuda con esta temática, que en los últimos años se ha empezado como a el psicoanálisis introducir en estos temas, pero hasta no hace mucho se pensaba que estos temas no eran psicoanálisis, que no había que tocarlos. Entonces, bueno, en realidad nos habíamos dividido los ejes para no repetirnos. Yo creo que voy a tomar dos de los tres, porque en algunos me parece que ya Patricia dijo unas cuantas cosas, pero bueno, como decía Abel, la idea es tirar disparadores para debatir entre todos, que esa es la idea de estas reuniones, ¿no? No hacer ponencias en especial. Bueno, un primer eje que tomé es de los que el Grupo Debate nombró o nos envió, fue el tema de los mitos. El tema de los mitos, digamos, el mito, tomé esta idea de Lía Ricón, del libro Podrían volver las diosas, que los mitos corresponden a un tiempo en el que el relato no fue necesario, porque el llamado mito tenía su existencia real. Entonces, en ese sentido pensaba, bueno, menos mal que estamos en un tiempo de mito y no de situación palpable, aunque todavía quedan resabios y, digamos, cuestiones que aparecen en los mitos pero que están en la realidad. En ese sentido, bueno, el rol del hombre como el de la mujer ha tenido sus fortalezas y también sus debilidades.
Y creo que en ese sentido el mito de Sansón muestra mucho la fortaleza y la debilidad del hombre. Sansón era uno de los últimos jueces israelitas, es una figura heroica con una fuerza extraordinaria que era capaz de luchar sin armas y imponerse ante un león o con una mandíbula de burro, y también tirar un templo filisteo agarrándose de sus columnas y aplastar a miles de personas. Pero también se ve su debilidad, porque ¿dónde estaba la fuerza de Sansón? En el pelo. Y acá se ve también la figura de la mujer como traicionera, traidora, porque es Dalila la que, por unas monedas de plata, le dice a los filisteos dónde residía la fuerza de Sansón. Con lo cual, bueno, le cortan el cabello y desaparece su fuerza. Pero también es importante ver que en la Biblia habla de que el espíritu de Yahvé lo invadió a Sansón, vino sobre él, con lo cual está mostrando que la fuerza de Sansón era producto de Dios, ¿no? O sea que también Sansón respondía a un amo, digamos, no era su fuerza, no era propia de él. Acá también quería introducir el mito de Lilith, que es un mito que no ha tenido la misma prensa que el mito de Adán y Eva, donde me parece también muy interesante porque Lilith es una figura legendaria del folclore judío que se nombra solo una vez en el Génesis, en el Antiguo Testamento, donde dice que donde dice que antes de Eva, Dios creó a Lilith. A imagen y semejanza de Dios la creó. Es decir, y después crea de la costilla de Adán a Eva. Pero a Lilith la creó a imagen y semejanza. Y además Lilith se va del Edén porque no está de acuerdo con la posición que Adán pretende en el sexo. Entonces ella dice, ¿por qué voy a estar debajo tuyo si somos iguales? Entonces lo abandona el Edén, abandona a Adán y se va por sé que Lilith y Adán nunca tuvieron armonía juntos, y bueno, y aparecería como un modelo opuesto al de Eva. Lilith está considerada como la lechuza, la noche, lo ligado a la hembra, lo femenino. Parecería que Lilith es el modelo de la mujer que se revela. Y fíjense cómo este mito no lo toman las feministas, ¿no? El mito de Lilith como un referente del feminismo. O sea, que representa el arquetipo de lo femenino negado por la cultura patriarcal. En cuanto al concepto del superhombre, que también está esbozado en los ejes que nos mandó el grupo debate, el concepto de Nietzsche, del superhombre, yo no lo veo como un mito, sino como un concepto, ¿no? Donde en realidad Nietzsche hablaba de que el hombre tenía que superarse a sí mismo, que todas las especies han tenido una opción superadora y que el hombre también. Y acá el hombre no lo veo desde lo masculino, sino el hombre como género neutro, hombre y mujer, ¿no? Como que el humano tenía que superarse, ¿no? Entonces, incluso en un apartado dice, ¿qué es el mono para el hombre? ¿Un motivo de risa o una dolorosa vergüenza? Pues lo mismo tendrá que ser el hombre para el superhombre, en esa condición superadora, ¿no? Esto lo dice Nietzsche en 1870, en El único y su propiedad, y también en Zaratustra.
una de las ideas que él defendió con mayor interés es que los valores tradicionales representados por el cristianismo someten a las fuerzas más débiles a una moralidad esclava, ¿no? Y que no provocan en ellos más que un estado de resignación y conformismo, ¿no? Entonces, él piensa que hay que dejar ese lastre de la sociedad judeocristiana. Bueno, voy a pasar sobre los diferentes tipos de masculinidad, no voy a hablar porque ya se extendió bastante Patricia, y me voy a referir en estos minutos que me quedan, que serán 5, sobre las responsabilidades del psicoanálisis. Bueno, primero voy a decir que el concepto del patriarcado, digamos, es algo que viene desde siglos. Como decía Patricia, los movimientos feministas en Argentina más o menos arrancan en el 60. Pero en realidad Mary Langen, en el libro Maternidad y Sexo, que también nombró Patricia, habla de que digamos, los conceptos de igualdad entre el hombre y la mujer arrancan a partir de la Revolución Francesa, ¿no? 1870, por ahí, con su lema de igualdad y fraternidad. Y ahí empieza a haber un movimiento. Piensen que en las Naciones Unidas el movimiento de igualdad de género empieza en 1940, 47, por ahí. Fue pocos años después de la creación de las Naciones Unidas. O sea que acá estamos un poco retrasados con la temática, ¿no? Y el patriarcado se considera que comienza 10.000 años antes de Cristo. Es decir, que en el Neolítico, después del Paleolítico, ¿no? Con digamos, cuando el hombre era nómade y después pasa a ser sedentario porque descubre la agricultura, ahí empieza a generar riqueza y el hombre empieza a tener poder, y poder sobre las mujeres, poder sobre las crías. Bueno, y ahí, o sea, miren el origen del patriarcado. ¿Cómo no? Esto lo digo un poco porque creo que es muy difícil cuando nosotros creemos que somos muy libres, que pensamos con una mentalidad muy abierta, y sin embargo, si no solo Freud tenía los resabios del patriarcado en su constitución subjetiva, que eso es un poco a lo que apunto, ¿no? Que estamos constituidos con una mente patriarcal. Entonces es muy difícil, son a veces como cosas espasmódicas, movimientos que son muy útiles, pero que no es tan fácil tener una mentalidad abierta y a veces se desliza sin que nos demos cuenta. Por eso voy a traer algunas cuestiones que sucedieron incluso acá en APA, que me han llamado la atención en algún momento, que ahora nos cuidamos más, pero que no hace mucho tiempo, digamos, también a nosotros nos costaba mucho pensar, y nos sigue costando, pensar en la igualdad de género. Por eso decía que el psicoanálisis tiene una responsabilidad por delante frente al estereotipo masculino y la mirada machista hacia la mujer. En nuestra institución, recuerdo, como les decía, que en algunos intercambios científicos, en este mismo lugar, se consideraba a la mujer que no quería tener hijos como carente de un atributo femenino natural. Y esto me parece que es patologizar una elección de vida con consecuencias iatrogénicas para esa persona, y he tenido algunos pacientes que han venido como muy dolidos por análisis anteriores, donde se les cuestionaba determinadas cuestiones, que se consideraba que para que una persona esté bien constituida tenía que estar casada, tener hijos, bueno, y tener todas las cosas que la sociedad patriarcal decide que tienen que tener hombre y mujer. Hasta no hace mucho se consideraban que los homosexuales no debían ser psicoanalistas, homologando homosexualidad con perversión.
Y muchos colegas aún hoy en día lo consideran de esta manera. Incluso conversábamos con Abel y con Patricia en nuestros encuentros para armar este debate, cuando en el Congreso de Barcelona, no hace mucho, fue a finales de los 90, se levantaron algunos analistas diciendo que eran homosexuales y se armó un revuelo, ¿no? Como si la salud mental del resto fuera, no sé, 100 sobre 100. Y esto no es muy diferente a cuando una conductora de televisión acusó a un diseñador homosexual casado con otro hombre sobre los riesgos de que una pareja homosexual tuviera hijos, porque decía, ¿y no los pueden abusar a esos niños? Nuevamente también confundiendo homosexualidad con perversión. Mi postura, y la de muchas corrientes, es que la perversión puede estar en el homosexual, pero también en el heterosexual, y que no todos los heterosexuales son perversos, puede haber heterosexuales perversos y otras sexualidades también. Las estadísticas muestran que de cada 4 cargos jerárquicos, 3 son ocupados por hombres. Al mismo tiempo, los salarios de las mujeres son un 23% más bajo que el de los varones. Las instituciones psicoanalíticas no están exentas de estos porcentajes. No digo en sueldo porque en eso estamos en igualdad, paridad de género. Pero pensemos que en la base de la pirámide hay muchas más mujeres y en los cargos jerárquicos de las instituciones psicoanalíticas están más ocupados por hombres. Pensemos que después de 100 años de la existencia de la IPA, solo en los últimos años tenemos una presidenta mujer, que es Virginia Ungar, y ahora va a ser sucedida por otra mujer, ¿no? Pero miren también cómo costó y todo lo que llevó. Ahora, también hubo los premios Jusay de la investigación, y de los 9 premios, 8 fueron para investigadores varones, y hubo toda una proclama de las investigadoras mujeres diciendo que los conceptos, digamos, no se está en contra de, digamos, del premio y el trabajo del investigador en sí, pero de cómo las puntos, las evaluaciones que se hacen tienen que ver con cuestiones que están más ligadas al machismo y al patriarcado. Bueno, ya termino. Bueno, yo creo que el siglo XXI nos interpela y que esta es una gran oportunidad para asumir las nuevas masculinidades y la nueva femineidad, pero sobre todo una mirada más abierta y menos exenta de prejuicios, sobre todo en nuestra posición como analistas. Ni el molde rígido con el que tratamos de poner a nuestros pacientes en la teoría, ni el vale todo porque somos modernos y queremos estar a la altura de las circunstancias. Creo que hay que rescatar la actitud de sorpresa frente al acontecimiento y de investigador riguroso, las dos cosas, y saber que nuestra mente no está libre de prejuicios y dogmas, justamente para poder luchar con ellos, y no patologizar lo que no corresponde. Lo que puede ser, a mi entender, un modo de discriminación con un tufillo de intelectualidad. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia, María Teresa. Pensaba cuando escuchaba, después de las charlas que tuvimos y escuchaba a Patricia y María Teresa, recordaba hace pocos días un paciente, un muchacho de unos 24 o 25 años, decía que no entendía bien por qué la hermana podía trabajar con el papá y él no. ¿Sí? Que en la empresa del papá, digamos, la hermana se sentía cómoda y él no lograba encontrar un lugar cómodo para sentirse ahí, ¿no? Y lo asocia con que estuvo con una amiga charlando y le cuenta que él se dio cuenta que en las últimas reuniones él no se quiere quedar al final solo charlando con algún amigo, ¿no? Porque se siente un poco incómodo. Entonces que la amiga le dijo, bueno,
entonces vos no estás muy seguro de tu masculinidad, ¿no? Cosa que a él le llamó como poderosamente la atención. Digo esto porque me parece que lo que tenemos por delante, tenemos que tener en cuenta que estas cosas que nos competen y que hacen a nuestra clínica cotidiana, hoy en día no podemos dejar de leerlas a la luz de todas estas cosas que hablamos aquí. Entonces, a mí me gustaría ver si podemos articular lo que son los desarrollos desde la mirada, digamos así, de la cultura contemporánea y todas estas cosas que se agregan a lo que Freud nos planteó, que yo escuchaba las citas, por ejemplo, de los autores, por ejemplo, los que citó Patricia. Patricia citó a Badinter, citó a Sylvia Weichmer, citó a Mabel Burin, y esto no es casualidad porque la mayoría de las personas que se ocuparon de esto son mujeres. Entonces, digo, nosotros tenemos un desafío cotidiano, esto que yo conté, lo deben escuchar ustedes todos los días en el consultorio, digamos, me parece que deberíamos hacer como un entrecruzamiento entre esta mirada que podemos tener hoy de este tipo de temática con algo que nos compete todos los días en el consultorio. Y una cosa que me parecía interesante también escuchándolas a ellas y que recordaba de este hombre que les cité antes, que él dice algo así como que las identidades están cambiando, ¿no? Que las identidades, los hombres de estos que contaba Patricia, de las series o de las películas de los 40, de lo que era un prototipo masculino, digamos, cualquier serie hoy en día o cualquier modelo hoy en día, uno ve que ha cambiado bastante los prototipos. Sin embargo, dice este señor, que es curioso que las tareas que implican suciedad en la crianza de los chicos siguen a cargo de las mujeres, a pesar de que los hombres cambiaron sustancialmente su rol en la paternidad. Como que hay núcleos duros, esto que decía Patricia, como que en definitiva los hombres están mucho más presentes, pero, digamos, limpiar la caca sigue siendo algo que está como más ligado, digamos, a las tareas femeninas, y me parece que eso son cosas que vale la pena pensarlas. Bueno, tenemos varios colegas que quieren hablar. Primero, Patricia. Sí. Porque hay varias Patricias hoy. Sí, espérame, un segundo, hago una listita de los que faltan y... Espera, un momentito. Entonces, Mirta, ¿me decís, Guillermo? Spivakov, Salas, Jean-Marc, sí, Héctor, ¿quién más? Sí. Bueno, Patricia. Sí, mejor así me ordenaba. Mi pregunta es un poco, tomando lo de los 10.000 años, ¿no?, de la cultura patriarcal, que yo creo que es más transmitida y mantenida a veces por las mujeres que por los hombres, este criterio de igualdad o de valoración de lo diferente, ¿no?, que de repente se empieza a poner en los géneros. Porque yo creo que hay un cruce de la anatomía del hombre, esto que dice Freud, de la anatomía penetrante, la mujer como penetrada, la necesidad del hombre para sobrevivir, de ser agresivo, y el uso que después hace el valor cultural que se establece, sobre todo en la cultura capitalista, ¿no?, de lo que es esto del poder. Y la prueba es que vos hablabas de las series, que las detectives, o sea, las mujeres acá entraron en el ejército ahora masivamente. O sea, ya en Estados Unidos lleva años, o sea, yo coincido con que la cultura nuestra viene 50 años atrás de la anglosajona. Pero, de hecho, esto que de la interpelación del siglo XXI, yo muchas otras veces he hablado de Matilda en el siglo XI, la primera reina inglesa. O sea, la interpelación de por qué las mujeres no, yo creo que viene hace mucho, y lo que pide la mujer es ser incluida en realidad en la cultura violenta, y sigue denigrado todo lo que es pasivo, cuidado. Inclusive Freud dice, creo que en los 3 ensayos, de los efebos que tienen características femeninas como la pusilanimidad. O sea, está mal, ¿no?
Bueno, pero esto de la denigración de lo pusilánime, de lo tierno, del cuidado, yo creo que es bastante más interesante que esta diferenciación que se hace de los géneros como lo masculino y lo femenino. Porque justamente en la cultura anglosajona, las mujeres éramos educadas para ser varoncitos, o sea, con una terrible denigración hacia lo femenino. O sea, teníamos, por ejemplo, Sani se acordaba hoy que yo soy muy buena jinete. O sea, montábamos desde los 2 años. O sea, éramos hombres, claro. O sea que yo creo que eso, sin dejar, por supuesto, de pintarnos las uñas. O sea, eso también. Pero todo lo denigrado era lo femenino que no tiene que ver con lo femenino, tiene que ver con lo abnegado, yo diría, con las que cuidan, con las que crían. Y todo lo valorado es la que puede ser cultura masculina. Y yo creo que se pierde en esto, porque inclusive, bueno, obviamente yo ya tengo nietos, mi nieta por supuesto es pañuelo verde, y a mí a veces me impresiona la agresividad con que van estos grupos, y yo digo, son machitos, o sea, en realidad no sé en qué se gana, pero no se gana en valorar la cultura abnegada, eso no se gana por ahora. Gracias, Patricia. Allá atrás. Gracias. Si bien nosotros hemos escuchado a las expositoras hablar de las sufragistas y también de cuándo empieza a plantearse el tema de género, me parece que es importante recordar que en la Argentina, en 1949, a través justamente dentro del gobierno de Perón, fue Eva Perón la que impulsó el voto femenino. Y me parece que a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Porque fue un movimiento que, si bien se daba en el mundo, este gobierno lo tomó y seguramente las señoras le preguntarían al marido a quién votar, no tengo ninguna duda cómo debe haber sido en el 49, pero las señoras votaron. Esto me parece que es algo para no olvidarlo. Una segunda cosa que quería agregar a comentarles, cuando fue el Congreso de IPA en Londres, ahora en agosto, nosotros presentamos un trabajo y queríamos elegir un film porque estaba la posibilidad de presentar un film, y lo primero que dijimos, no un film que muestre a la mujer como mamá, familia Ingalls. Lo que nos costó muchísimo encontrar uno que no fuera esto, mamá, bebé precioso rosado, y elegimos Portero de Noche. Con Portero de Noche conseguimos mostrar que la mujer tenía aspectos sádicos, los aspectos sádicos de la mujer, y el masoquismo, el llamado por Freud masoquismo femenino en el hombre. Y como contrapartida, anoche estaba mirando televisión a la madrugada, digamos, y vi volví a ver la vida de Frida Kahlo. Ahí uno ve lo que es la mujer justamente que tiene una actitud masoquista respecto del hombre, ¿no? Y es como si a Rivera le agradeciera todo lo que le hace sufrir solamente por estar con él. Muchas gracias. Perdón, quiero hacer este comentario porque nos pasó cuando charlamos con Patricia y con María Teresa. Fíjense que es fácil deslizarse a hablar del feminismo, ¿no? O sea, a pesar de que el tema es masculinidad, digamos, y esto nos pasó, digamos, cuando empezamos a pensar en estas cosas. Entonces, solamente quiero hacer esta puntuación, ¿no? Digo, quizá es inevitable y quizá nos sirva como síntoma de lo que queremos hablar, ¿no? Pero fíjense que prácticamente hay que hacer fuerza para no irse a hablar de los derechos de las mujeres, ¿no? Bien, Diego.
Siempre cuando se hablan de estos temas, me quedo como con las ganas de que haya algún caso clínico o algo que muestre, porque siempre tengo como la sensación de que quedan como en generalidades o ideas que estaría buenísimo mostrar materialmente. Traigo lo que vos contaste, Isabel, de este chico que dice, este joven que dice que no tiene lugar en la empresa el padre y que se quedó hablando con una amiga. Haciendo una interpretación directa, es que esa amiga representa a la madre y es como la madre le llenó la cabeza con palabras y le arruinó la masculinidad, y como el padre lo rechazó y prefirió a la hermana. Algo de eso se puede pensar. Me parece que es muy importante que los analistas tomemos esas imágenes y pensemos. Segundo punto, a veces pienso que esto tiene que ver, estos temas que se hablan, tienen que ver con la adquisición del carácter, que Freud lo trabaja mucho en el Moisés y la religión monoteísta cuando habla de los efectos positivos y negativos del trauma. Habla de un caso, un chico que se quiere diferenciar en principio del padre omnipotente que tiene, pero pasan los años y se convierte en eso. Yo tenía una paciente, vino muchos años al análisis, que fue muy interesante, que era súper feminista y muy inteligente, captaba muy bien las cosas, fue tomando. Primero el centro de estudiantes se convirtió en un líder ahí, después con el centro de profesores que estaba en la carrera, una vez que terminó la carrera, y criticaba muchísimo a su padre, que había sido médico militar. Ahora, lo interesante es cómo ella en su carácter cada vez se volvía tan autoritaria como el padre. Entonces yo pensaba cuánto esto tiene que ver con la adquisición del carácter. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Creo que había quedado pendiente el tema de las identificaciones, que creo que después Patricia quería tomarlo en la segunda vuelta, pero que me parece que tiene que ver con esto que traía Diego, ¿no? Bien. Mirta. Perdón, Hilda. Hola, bueno, gracias por la mesa. Y es cierto lo que decís, Isabel, uno se desliza a hablar de las luchas de las mujeres, ¿no? Les agradezco mucho la mesa, coincido en mucho de lo que se trajo, ¿verdad? Muchas veces se juzgó a la mujer, sabemos que estamos pasando una semana especialmente difícil con 4 femicidios, entonces es inevitable que nos deslicemos a hablar qué está pasando con estas masculinidades furiosas, ¿no? Que se ensañan toda su frustración, como dice Segato, toda la frustración la ensañan con las mujeres, atacándolas y destruyéndolas, digamos como una hipótesis posible, ¿no? Pero yo me preguntaba, también coincidiendo con lo que decía Patricia, en vez de pensar que las masculinidades en cuestión están en que le cambian los pañales a los bebés, yo creo que lo que habría que preguntarse es una masculinidad que no se vuelva loco cuando la mujer tiene un hijo y la quiera matar, como sale todos los días en los diarios, en general son embarazadas o con hijos chiquitos, ¿no? Que no se vuelva loco con la exclusión inevitable que hay en el primer periodo de la crianza, que pueda sostener el vínculo de la madre con el hijo sin sentir que él no tiene más lugar y que se queda afuera y que tiene que recurrir a separarlos, a matarlos, a destruir esa relación. Yo creo que nos tenemos que preguntar esas masculinidades protectoras de lo femenino y que no sientan lo femenino como una competencia, sino como que cada uno tiene sus partes, digamos, o sus habilidades particulares. Yo lo veo en las pacientes, no necesitan tanto que el padre le cambie la caca al bebé porque ella lo hace más rápido y mejor la mayoría de las veces. Y por ahí le deja el pañal tirado, hay un olor bárbaro, etcétera, sino que la proteja. Y cuando lo tenga que cambiar, que lo cambie, pero no es lo más importante, ¿no? Es decir, como dice Gerard Pommier, hay que tener mucho cuidado en esas femineidades que se embanderan con sus puestos, digamos, mensajes libertarios que no son más que nuevas formas de sumisión, donde justamente la igualdad no pasa por la igualdad, sino pasa por la equidad de géneros. O sea, la equidad es distinta a la igualdad. Entonces, disfrazadas con banderas libertarias, atacan su femineidad, su maternidad, y no están realmente pidiendo
por verdaderos derechos. El derecho a una maternidad segura y responsable, el derecho a ser cuidada por la sociedad y la cultura en el periodo de la crianza, es decir, el derecho, digamos, a situaciones que sí tiene que transitar una mujer y no un hombre, pero yo creo que esas son las nuevas masculinidades, las masculinidades donde pueden proteger tanto lo masculino y lo femenino de una manera desde la equidad y no desde la no diferencia y desde la igualdad, en diversidad de situaciones y posiciones, eso no cabe duda. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hilda. Marta. Bueno, planteo a la Secretaría Científica que la única manera de poder hacer efecto de síntesis es que a un discurso planteado de esta manera, ¿no?, se le contraste un discurso donde se pueda ver en qué momentos la masculinidad se va armando y es cuestionada o es inhibida. Si no, no estamos haciendo avance científico. A mí me toca, por ejemplo, al trabajar con chicos, ver los estragos que provoca este discurso en la mente de muchos padres y de muchos colegas. Un chico, un niño pequeño, defiende su masculinidad, aún haciendo síntomas. Un chico que a los 3 años deja de hacer pis parado es ya una inhibición importante que cuestiona a un analista que tiene que leer eso como un síntoma. Es el modo en que el chico, sufriendo, porque se trata de sufrimiento, encuentra un modo de mostrar algo que inhibe el progreso libidinal. Entonces, cuando uno investiga lo que pasa en ese chico, que también ya lo conté en otro momento, por momentos se hace llamar con un nombre femenino, encuentra una mamá que se pansea desnuda y que se deja tocar las tetas que el chico trae como slime o como squeezy. O sea, hay una vivencia real de manoseo y de instalación de un sistema familiar que como familia fracasa porque no está instalada la ley de prohibición del incesto. Entonces, hay un papá en duelo por la muerte de su propia madre y una madre de este chiquito que nunca pudo tener un buen vínculo por el papá y donde el papá la rechazó y se fue al exterior y no le dio nunca presencia de hija querida. Entonces condena a ese chico previa transmudación en una nena, porque si no hace incesto, si no se convierte en una nena, está en la cama con la mamá, en que se queda como varón, se lo termina apropiando. Entonces, otro varón de 11 años no paraba de moverse. Yo le interpreto que seguramente el movimiento de hacer gimnasia y no poder quedarse quieto tiene que ver con una masturbación, que él está investigando su cuerpo y que se está toqueteando. Acudo a lo propio de la casa, que son todas las investigaciones desde Aberasturi, Klein, Freud, etc. Después aparece que las 2 hermanas mayores se pasean en bolas, se le cae la toalla y se pasean en bolas delante del pibe. Cuando lo interroga el pibe, ¿y qué te pasa vos con eso? ¿Y qué querés que haga, Marta? Yo no quiero, miro para otro lado. ¿Saben cuándo se calma el pibe? Cuando a los 13 años empieza a tener un acercamiento a las chicas, una noviecita
con la que empieza a darse besos y puede defender su miembro masculino y sentirse hombre. Entonces, a mí me encantan todas las teorías que ustedes plantean, pero son contrarias totalmente a lo que uno ve en la construcción de la masculinidad en los chicos. Entonces, o tomamos en cuenta la clínica, porque hay un departamento de niños y adolescentes donde esto se investiga, o inventamos nueva sociología, cómics, un montón de cosas que van en contra de todo lo que uno ve. Eso es lo que planteo. ¿Podés precisar por qué pensás que van en contra? Digo, porque me parece que aportan a una forma de entender las cosas. Digo, ¿por qué lo ves como que van en contra? Y van en contra porque la construcción del cuerpo se hace con tocamientos y zonas erógenas, y la construcción de fantasía, y eso es lo reprimido infantil. Está hecho de lo posible que quedó de todo esto que los padres tienen para dar a ese chico de su propia masculinidad y feminidad, y algunos dejan retazos y otros dejan un camino muy amplio para sentir sensaciones. Pero lo que digo que va en contra porque no hablan de la construcción de las sensaciones, ni de las zonas erógenas. Ustedes hablan todo el tiempo de intelectualizaciones, racionalizaciones, pero no de lo que es la construcción de un cuerpo y de la pulsionalidad. Eso es lo único que digo. Sí. Entonces contrastemos esto. A mí, digamos, van a contestar las colegas, me parece que entramos en una polaridad que creo que, digamos, complica, porque para mí creo que ni Patricia ni, no lo dijeron acá, pero por lo que uno conoce de ellas, pueden negar la importancia de la pulsionalidad o la importancia de estas cosas que vos decís. Digo, me parece que tenemos que ver cómo articulamos esto, ¿no? Porque si no pareciera que si uno habla de esto, desconoce lo que dice Marta, que creo que coincidimos, pero me parece que esa polaridad no nos ayuda. Pero bueno, lo dejamos. Leticia. Lo dejamos para después, quiero decir. Sí. Leticia. Sí. ¿Podemos? Yo diría. Sí, claro. Sí, sí, hay tiempo. Y vos también hay. Sí, sí. No sé, pregunta. Creo que sí. ¿Cómo? Abel dice si la anotaste. Sí, sí, Mirta. Bueno, es muy interesante todo lo que se está planteando. Por supuesto está planteado en tema de debate, entonces no son ponencias, eso se entendió perfectamente, donde no está todo lo que ustedes pueden pensar la complejidad del tema. Pero yo creo que son disparadores muy buenos a mi modo de ver, y yo empezaría por lo que planteó Abel al principio, que es el punto de vista, digamos, de la mirada, ¿no es cierto? Yo creo que acá, esto que vos decías, Abel, de por qué lo masculino no está en la obra de Freud, bueno, está en la obra de Freud, pero lo que pasa es que no está suficientemente discutido porque lo masculino es el punto de vista, parte del punto de vista del teórico, del investigador. Entonces, no está autodiscutido. En cambio, el objeto de estudio es lo femenino. Me parece que ese es el punto clave, que además de alguna manera nos toca a todos. Todo lo que se escuchó hasta acá, y me incluyo yo misma, estamos incluidos en ese punto de vista. Entonces, bueno, cuando aparecen otros puntos de vista, obviamente que generan disconfort. Lo que quiero decir entonces es que cuando aparece, digamos, ¿por qué se termina hablando de lo femenino? Que también vos lo decías, Abel, yo creo que no es un deslizamiento, que femenino y masculino van juntos, pero femenino es lo que se propuso como objeto de estudio. Entonces, hablar de lo masculino significa poner el centro en el centro de la teoría, y eso, digamos, es difícil de mover. Quiero decir que con esto que ahí hay una resistencia del psicoanálisis y de los psicoanalistas, digamos, a poder mover ciertas cosas que no mueven el edificio psicoanalítico y que tampoco mueven la clínica, al contrario, se escucha mejor la clínica cuando uno puede tener una actitud más abierta y una escucha diferente. Creo que en ese sentido, cuando Cristeva decía que lo femenino era lo subversivo,
tenía algo de razón, por eso caemos hablando de lo femenino, porque hablando de lo femenino también se está discutiendo ejes centrales de la teoría y que tienen que ver con, también, quiero decirlo, con relaciones de poder. Creo que hay un capital simbólico en la teoría del que cada uno y las instituciones también, obviamente, que se quieren apropiar. Entonces, cuando se discute algún tema o simplemente se intenta ampliarlo, aparecen, digamos, resistencias también. Quiero decir que también se ve en los grupos, en COUAP y en otros grupos de estudios, que la mayoría son mujeres también. Y eso es parte de la resistencia a investigar el problema. Y también, esto para terminar, quiero decir que hablar de masculinidad, en realidad es hablar de muy poco, es hablar de mucho y de poco, porque el mismo Freud decía que masculino y femenino eran categorías de contenido incierto, él no las consideraba categorías psicoanalíticas. Entonces, si leemos a Freud, todo lo que dijo, no algunas cosas, nos vamos a encontrar con que él ya tenía ahí, en ese punto, una idea de que ese era un tema, como él decía, o anatómico o sociológico, pero no psicoanalítico. Y me parece que, porque los conceptos de masculinidad y feminidad son históricos, son cambiantes, está lo pulsional, es verdad, pero también depende del concepto de pulsión que se use. El concepto de pulsión no es un concepto único. Y me parece que ahí hay otro tema para discutir, como muchos otros que tienen que ver con el estrago materno, la madre como cocodrilo, el tema de la maternidad en general que alguien trajo, que me parece que también hay que discutirlo porque si no aparecen como verdades absolutas. Me permito puntualizarte esto porque creo que es importante. La convocatoria, por eso evitamos poner masculinidad y la idea es masculinidades, para salirnos justamente de este reduccionismo que vos planteabas que está implícito en la palabra masculinidad, ¿no? Sí. Por eso optamos por masculinidades que da para extender. No, pero yo te quiero decir esto, que yo tomo lo de Freud, cuando Freud decía que claro, una cosa eran los caracteres sexuales físicos, otra los caracteres sexuales psíquicos, que eran masculino o femenino, masculinidad o feminidad, y otra la elección de objeto. Es decir, que lo que él decía, que alguien puede ser muy masculino, entre comillas, y ser homosexual o viceversa. Entonces, como darle más juego a eso. Bueno, le damos una vueltita a la mesa, hicimos 6 y después hacemos otros 6. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios que, bueno, nos permiten seguir pensando. Sí, es complejo articular psicoanálisis con distintas perspectivas, pero por otra parte, cada uno de nosotros tiene su propia metapsicología, ha hecho su propio recorrido y cada uno tiene sus lecturas, ¿no? Creo que uno de los aportes de las perspectivas de género es poder pensar el modo en que la cultura incide en las teorías. No tiene que ver con modificar el psicoanálisis, sino, como decía recién Leticia, modificar algunos puntos de vista. Yo quiero decir una cosa, creo que esto tiene consecuencias teóricas y consecuencias clínicas. Consecuencias teóricas es que no hay ningún artículo sobre sexualidad masculina. Y estamos bordeando todo el tiempo la femenina, por un lado. Entonces creo que la masculinidad, como decía al comienzo, tiene una complejidad que no ha sido abordada. Hay 7 millones de artículos y de cosas sobre feminidad, pero no sobre masculinidad. Esto también podría ser un síntoma al interior de nuestras teorías. Y con respecto a la clínica, que yo estoy de acuerdo, es muy importante pensar en la clínica desde estas perspectivas. Puedo contar una experiencia personal que creo que es lo más, hablar en nombre propio. Creo que las primeras veces que comencé a pensar en las diferencias fue trabajando con parejas que consultaban en el hospital por trastornos reproductivos y trabajé más de 10 años allí y, digamos, históricamente lo que aparecía era toda la problemática de los millones de estudios que se hacían las mujeres. Hasta que en un caso le diagnostican a este hombre una esterilidad absoluta. A la sesión siguiente viene ella sola, terriblemente angustiada. Aclaro que esta mujer venía atravesando situaciones sumamente críticas desde el punto de vista de la fertilidad y, bueno, y todo lo que afectaba en ella, en su subjetividad.
Y él me cuenta que el marido llegó esa noche, estaba en la habitación y en un momento se desmayó, lloró toda la noche, no quería ver a ningún amigo, más allá de que trabajamos con esa pareja desde el punto de vista del psicoanálisis y había una historia en relación a un cáncer de próstata que tenía el padre, que había muerto el padre y que esto tenía otras derivas. Pero lo que sí empecé a observar era la falta de sostén social, porque los hombres no hablaban, y no solo eso, algo que decía Patricia al comienzo, que las mujeres también, porque digamos, el patriarcado nos compete a todos, quiero decir, es un modo de pensar las categorías, ¿no? Entonces, las mujeres también, cuando habían diagnósticos de esterilidad, convalidaban el hecho que de esto no se hablaba. Es decir, no se hablaba cuando había, por ejemplo, donantes de esperma. Entonces, esto me fue llevando con el tiempo en pensar en algún diferencial, en pensar que había algún tipo de diferencia en la constitución de lo masculino en relación a la maternidad, la paternidad y la maternidad. Y algo que decía recién Abel respecto del tema del juego de las identificaciones en varones y en niñas, y tomando lo que traían respecto del psicoanálisis de niños, toda presentación es un recorte y lógicamente entra muy poquito, pero yo mencioné la escuela inglesa que plantea la feminidad primaria, con Melanie Klein y otros autores, tanto para las niñas como para los varones, y lo que esto implica, pensar en una masculinidad secundaria. Y también los estudios de género, entre ellos a Stoller, que trabajó con niños transexuales en una clínica y que planteó una fase protofemenina, siguiendo investigaciones antropológicas, al igual que Mary Langer en la maternidad, pero en relación a los varones respecto de su masculinidad. Y plantea esta etapa protofemenina, y hay muchos autores que siguen esta línea, entre ellos Sylvia Bleichman, en donde el apego a la madre, pensaba estas mujeres en donde no hay ningún tipo de barrera, esta fase protofemenina, él habla, bueno, es antiguo, de los 50, de una simbiosis con la madre, que solo tomando experiencias en tribus de Nueva Guinea, creo que era, en esas tribus la experiencia que había es que los hombres de las tribus, más o menos a los 4 o 5 años, los arrancan directamente de al lado de las madres y van a vivir directamente con los hombres de la tribu a través de rituales sumamente crueles para hacerse hombres. Entonces, lo que trae Stoller es que el rechazo de lo femenino, en ese caso, se ejerce con violencia. Es decir, que hay un desprendimiento casi diría radical de lo femenino, que uno lo puede trasladar al repudio de lo femenino, a la roca viva y a todos los conceptos que conocemos todos aquí de Freud. Pero lo que quiero decir, y volviendo a la clínica, creo que a mí por lo menos me ha sido muy útil pensarlo desde la contratransferencia, los prejuicios. Creo que los prejuicios de género constituyen, bueno, algo de eso decías vos, María Teresa, son un obstáculo, constituyen parte de la resistencia dentro de los tratamientos. Entonces, si yo creo que o un paciente es afeminado, o si un paciente llega a algo que a mí me produce un cierto rechazo, en relación a lo... No pasa tanto ahora, tenemos que ser un poco honestos. Creo que años atrás... un poco lo decías vos, 15 años atrás, 20 años atrás, esto mandaba, digamos, como que era una línea que era muy difícil, porque uno puede decir una cosa, pero hay algo que uno metacomunica, es decir, hay algo que puede decir uno sin decirlo, ¿no? Entonces, creo que en la clínica es muy importante todo esto de lo que estamos hablando, justamente en el campo de la contratransferencia. Y quiero agregar, porque bueno, seguramente ya no nos va a quedar mucho tiempo, que es muy importante la crítica al pensamiento psicoanalítico, porque esto es lo que construyó el psicoanálisis, es decir, que el psicoanálisis también fue revisando desde la obra de Freud las distintas postulaciones. Trabajando en relación con los temas de fertilidad en los varones, vengo investigando hace ya unos 10 años sobre el deseo de hijo en el varón. Que seguramente no es igual que en la mujer, pero que es algo que tampoco, de lo cual jamás se habló, digamos, ¿no? Entonces creo que lo masculino encierra muchas cuestiones que no están desarrolladas en la teoría, ¿no? Bueno, esto quería traer del campo de lo masculino, que creo que hay que hacer, como parece, cierta fuerza
o insistencia para poder visibilizar. Tal vez tenga que ver con el patriarcado, no lo sabemos. Bueno, a mí me gusta cómo se está dando el debate. Justamente es un debate. Y un poco lo que pensaba a través de lo que traía Marta, de la formación del cuerpo, la constitución del cuerpo a partir de la represión de las zonas erógenas, pensaba que en realidad la masculinidad incluso comienza antes del nuevo ser. Es decir, con el pensamiento, los atributos de los padres en ese futuro, incluso en ese futuro niño o aún antes del embarazo. Ya, por eso pensaba que tanto la madre como el padre, como la familia ampliada, van a tener un rol preponderante en la formación de ese nuevo ser. Pero lo que me parece, por eso yo decía que el psicoanálisis tiene una deuda, lo que me parece es que el psicoanálisis ha trabajado poco en la constitución subjetiva en lo social. Cómo lo social también influye en la constitución subjetiva, no solo del nuevo ser, sino de los padres y de la familia ampliada y de la sociedad en la que ese niño se va a desarrollar, niño o niña. Por eso pensaba que, bueno, no lo digo yo solo, también lo trae Janine Puget, de que hubo muchos desarrollos en relación de objeto, en vínculos primarios, en lo familiar, pero poco sobre la influencia de lo social en la subjetividad. Por eso un poco apuntaba a que podamos hablar y ver estos temas y ver, porque como decía Abel, obviamente todos pensamos y trabajamos en nuestra clínica con el Edipo temprano, la represión, pero también en estos debates entre colegas, me parece que también es importante ver cómo la influencia de la sociedad en la que nosotros estamos inmersos influye en también la mirada que tiene el psicoanalista frente al paciente. Por eso yo decía, a veces patologizamos cuestiones que no son patologías. Entonces, a eso un poco apuntaba. En cuanto a lo que vos traías de lo anatómico, como que el hombre es el que puede introducir, pensaba que eso no es tan así tampoco, porque también la mujer, pensaba en el libro de Lía, en Si pueden volver las diosas, y ella traía las estatuas de hace 3.000 años atrás de la Venus de Willendorf, que eran unas mujeres, ¿no?, unas estatuitas pequeñas, pero que tienen unas tremendas tetas turgentes, que pueden también introducir anchas caderas, o sea que, bueno, no, para correr un poco también de esa cuestión de que la anatomía influye en la... claro, por eso digo que donde la cultura tiene mucho que ver. Bueno, y también lo que traía, lo que decía Hilda de la masculinidad, la mujer, lo importante de que el hombre sea como protector del embarazo, eso también tiene que ver con pensaba, ese sería como el aspecto bueno del hombre protector del embarazo, pero eso también tiene que ver con lo patriarcal y cómo el hombre se apropió de la mujer y de la reproducción de la mujer para tener descendencia, para heredar sus bienes, y por eso yo estoy de acuerdo con vos en no usar el concepto de igualdad de género. Vos hablas de equidad. Yo digo igualdad o equidad de oportunidades, no de género, porque las diferencias están y son importantes, pero las oportunidades tienen que ser más parejas o emparejarse. Y lo que traía Leticia de ciertas temáticas que están más cooptadas por mujeres en IPA, y esto sí, tal vez así vos traías lo de COWAP por mujeres, pero también el tema, yo estoy en el tema de las neurociencias, y las neurociencias
en IPA están más cooptadas por hombres y a veces es como difícil introducir las mujeres que también nos trabajamos y nos interesamos en estas áreas. Bueno, seguramente se me escapan algunas cosas, pero seguimos, damos otra vuelta. Gracias, María Teresa. Les voy a leer las personas que están anotadas porque tenemos poquito tiempo, así que sí. Mirta, Adriana Sorrentini, Miguel Spivakov, Cristina Sala, Jean-Marc, Héctor Krakov. Allá atrás. Hasta cerca de las 11 tenemos tiempo. Gabriel, se me escapó, perdón. Casilda, Andrés y Hilda de nuevo. Bueno, y ahora Eva Ponce. Así que como no va a haber Hasta lugar cerca para de todos, las 11 podemos quedarnos. ¿no? Nos podemos quedar hasta. Bueno, digo, estos son los que están, no anotamos más. Adminístrenlo, por favor, ustedes. Bueno, muy interesante. A mí también se me planteaba el problema de por qué no podemos hablar desde la masculinidad sin hacer prevalecer la mirada femenina, incluso, ¿no? Desde el lado mujer, ¿no? Y entonces se me ocurría pensar esto: todos los hombres son iguales. Claro, todos tienen pito. Todos los hombres son desordenados. Y claro, porque la sexualidad masculina es inconscientemente obsesiva. Los hombres no hablan. Y sí, estos son los mitos. Los mitos no son solamente los personajes, son también las cosas que las mujeres decimos de los hombres, ¿no? Entonces, y en esos mitos de las mujeres está incluida también la masculinidad inconsciente del hombre. No sé si se entiende lo que quiero decir, es que en lo que dicen las mujeres está implícita la sexualidad masculina del hombre. Entonces, sí me parece que hay articulaciones posibles, que hay intersecciones entre los discursos, porque esta perspectiva, no me acuerdo quién la trajo, creo que Patricia, de ver las cosas como un síntoma, ¿no? Y en ese sentido también quiero rescatar lo que decía María Teresa de lo social, porque estamos, y voy a tomar lo social, voy a referirme que la masculinidad atacada ya está en la imagen de Cristo en la cruz. Si nosotros tomamos la imagen de Cristo en la cruz, no solo desde el punto de vista a la crítica judeo-cristiana, sino desde el punto de vista del síntoma social, Cristo en la cruz ya revelaba que la masculinidad estaba atacada. Entonces, estamos impregnados también por ese síntoma. Y otra de las cosas que me parece es que en estos momentos estamos en una época de revisión crítica de los ideales de la modernidad, que el feminismo toma, porque el feminismo, fíjense lo que hace, de la igualdad hace igualdad de género, de la fraternidad hace sororidad, de la libertad supone que es libertad sexual, cuando en realidad se debería hablar de una liberación sexual. La libertad sexual es inaprensible. Entonces digo, estamos también atravesados por un síntoma que está haciendo aguas, que es la modernidad misma y sus ideales. Entonces esto también hace intersección con la clínica, al punto que no solamente no se hablaba hasta ahora de la sexualidad masculina, sí se hablaba de la homosexualidad masculina y muy poco de la homosexualidad femenina. Ahí se cambia el paradigma. Y nuevamente quiero mostrar que el hombre siempre ha tenido que defender su masculinidad y lo hace a través de la homosocialidad. No solo el boliche para ver el fútbol, sino la creación de la iglesia. La creación de la Iglesia Católica es el síntoma de homosocialidad de mayor poder de la historia, porque además tenía que resguardar la curiosidad masculina, el libro,
las bibliotecas más importantes están en manos de la Iglesia Católica. Entonces, quiero decir que podemos ver las cosas desde el punto de vista negativo, todo lo negativo que puede haber en la Iglesia, pero también tenemos que rescatar el síntoma de la Iglesia, que también después derivan la pedofilia, bueno, digamos, ¿no? La homosexualidad. Pero en el siglo XI surge digamos, la curia como síntoma y la homosocialidad masculina como síntoma. Y me parece que esto también hay que rescatarlo. Bueno, gracias. Gracias, Mirta. No, un comentario nada más por lo que decías de que los hombres no hablan. No sé si escucharon que Clara Scheckman trabaja con relación temprana madre-bebé. Vieron que ella filma las relaciones de los bebés con las mamás. Y una de las conclusiones que está en su libro es que las madres le hablan mucho más a las hijas mujeres que a los hijos varones. Digamos, este es un dato empírico, digamos, de ver no sé cuántos miles de chiquitos mirándolos con sus mamás, ¿no? Así que da para pensar muchas cosas. Seguimos, Adriana. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias por las exposiciones. A mí hay cosas que me llaman la atención en este debate, como que primero pensé, ¿por qué son dos mujeres las que hablan de masculinidad y no hay un solo varón que hable de masculinidad? Sí. ¿Yo qué hago acá? El coordinador, pero no hablaste. No. Bueno, pero eso es algo llamativo, no sé, después me contarán por qué. Pero la otra cosa es así lo que se manifestó entre muchos, el deslizamiento a hablar de la feminidad, del feminismo, de las reivindicaciones en contra del patriarcado. Y me parece que también es evitar pensar analíticamente en la masculinidad como una posibilidad de pensar cómo se instituye, cómo se constituye la mente de un ser masculino. Es decir, cómo se estructura la sexualidad, la individualidad del ser masculino. Y eso sí me parece como analíticamente muy importante para seguirlo dentro de toda la obra freudiana y los demás aportes. Freud no es que no habló de la masculinidad, sino que partió desde lo masculino para hablar de las otras cosas, como son la feminidad. Él aclara que al principio lo que hacía era una especie de paralelismo, ¿no? Así era para el varón, bueno, entonces para la mujer era justo al revés y listo. Después se disculpa, dice, no, es mi ignorancia, y se queja de que las mujeres no son tan explícitas para hablar de su sexualidad. Obviamente tiene que ver con la época en que él se desempeñaba. Las mujeres no podían hablar de su sexualidad y además estaban dentro de una estructura social que las ponía en un lugar determinado. Si desde allí funcionaban, tanto que cuando las analistas mujeres hablan desde otro lugar, le dice, bueno, no se ofendan, lo que pasa es que ustedes no son iguales así, ustedes tienen esos rasgos de masculinidad tan importantes. Sí, es el concepto de la época, pero entonces me gustaría como diferenciar cuando hablamos de lo sociológico, porque también tendríamos que remontarnos al matriarcado entonces, ¿por qué hablamos del patriarcado solamente? Antes estaba el matriarcado, y bastante fuerte, y bastante difícil, y bastante cruel, y bastante arbitrario, ¿no? Entonces, bueno, después viene la vuelta hacia el patriarcado y el sometimiento de la mujer necesario porque el varón no podía competir con eso, justamente porque está planteado desde la competitividad, desde la competencia y no desde la colaboración. Por eso todo esto está planteado en fálico castrado. El que tiene y el que no tiene. Y el que tiene que no tener justamente para no cuestionar al que tiene. Eso es fálico castrado. Entonces ahí es donde vienen todas las disfunciones. Pero si pensamos en la evolución desde lo pregenital hasta alcanzar la genitalidad y entonces llegar a masculino-femenino, ahí encontramos una posibilidad de una solidaridad, de un encuentro, de un compartir, que es lo que se está tratando hoy en día
dentro de lo sociológico, porque es como las nuevas masculinidades tienen que ver justamente con esto de que el hombre no tiene ningún problema en compartir, no es te ayudo a la mujer, sino compartir las tareas porque les corresponden a los dos, porque no hay, así como la mujer se ha ganado el lugar en el mercado y trabaja fuera de la casa, también el varón se ha ganado el lugar dentro de la casa para atender a la familia. Entonces hay cambios muy importantes, pero me parece que si hablamos desde el psicoanálisis tenemos que hablar desde la estructuración del aparato psíquico, de un lado y del otro y las características que tienen. Y tratar de seguir toda la evolución de la libido desde la oralidad hasta la genitalidad. Y entonces llegar a eso, masculino-femenino, que a mí me parece riquísimo y muy importante, pero ya no desde los ismos. Un hombre no necesita ser machista si es hombre, ni una mujer necesita ser feminista si es sumamente mujer, digamos, si es claramente mujer. Entonces esas cosas me parece que también forman parte de la discusión y del debate, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Adriana. Permitime que te interrogue, digamos, voy a insistir con lo que dije antes. ¿Por qué no pensamos que la estructuración del aparato psíquico, que nos interesa a todos, está interpelada o está mirada o está estudiada desde ciertos paradigmas, desde ciertos contextos culturales, y entonces no es excluyente? Nosotros tenemos, nuestro desafío es entrecruzar, porque si no pareciera que esto no, nosotros tenemos que, lo específico del psicoanálisis es la estructuración del aparato psíquico. Sí, pero nosotros no podemos pensar que eso se estudia desde la nada, se estudia desde ciertos paradigmas científicos, culturales, de época. Entonces, lo que estamos tratando, y creo que deberíamos tratar acá, es de intercruzar la estructuración del aparato psíquico con estos nuevos aportes. Pero es solo un comentario. Le damos una vueltita y... Bueno, después te digo algo al Miguel respecto, Espidakov. ¿no? Bueno, es un tema complejísimo, les agradezco mucho las exposiciones. Yo creo que un desafío difícil en todo esto es poder asumir una mirada, como planteaba Abel, una mirada clínica. ¿Cómo funciona esta cuestión en la clínica? Porque cuando queremos llevar estas cosas a la clínica nos encontramos con que en psicoanálisis nosotros tenemos un montón de teorías que hacen a lo masculino femenino que realmente no sabemos qué vigencia tienen hoy. Ahora, tomando lo que decía recién Abel, yo creo que hay distintas clínicas. Muchos aquí hablaron de la clínica con niños, yo voy a hablar de la clínica con parejas. En la clínica con parejas hace 20, 30, 40 años se hablaba, por ejemplo, de las mujeres fálicas. Hoy no tiene ningún sentido hablar de una mujer fálica, o en todo caso, entre un hombre fálico y una mujer fálica no hay demasiada diferencia. También se hablaba de los pasivos dependientes, los hombres pasivos dependientes. Ahora una mujer pasiva es tan patológica, o habrá que ver qué se quiere decir con eso. Entonces, ¿con qué categorías clínicas yo me acerco a una pareja cuando me consulta? Yo me acerco pensando, por ejemplo, en la destructividad que funciona entre ellos. Yo me acerco pensando en el respeto a la autonomía que funciona entre ellos. Y me acerco también pensando en cómo circulan las faltas entre ellos. Pero no me preocupa de qué lado están las faltas. No me preocupa si la penetración está del lado masculino o femenino. Lo que me preocupa es que circule la falta. Entonces, lo que yo quiero plantear, y a mí mismo me desconcierta, pero lo quiero dejar dicho, es que para mi gusto, la polaridad masculino-femenino en la clínica con parejas, y cuando digo clínica con parejas, digo clínicas con parejas homosexuales, heterosexuales, transexuales, travestis y lo que sean, para mí la categoría masculino-femenino en la clínica con parejas es una categoría en este momento totalmente puesta en práctica por la realidad social. Totalmente puesta en práctica por la realidad social. Yo pienso
que habrá que desencillar hasta que aclare, pero por el momento para mí es una categoría totalmente ambigua que sin duda pertenece al imaginario de los pacientes. Los pacientes sufren porque se sienten poco hombres o poco mujeres o lo que fuera. No cabe duda que yo tomo ese aspecto del sufrimiento, pero lo masculino femenino que ellos proponen no forma parte de mi teoría como psicoanalista. Y yo no sé qué teoría tengo como psicoanalista de lo masculino femenino. Gracias, Miguel. Cristina Salas. Bueno, yo quiero tomar, y para citarlo, que a André Green es otro autor que toma lo materno. Me parece muy interesante la idea de eso de venir mujer o de venir hombre a partir de lo que es, bueno, Green lo llama la locura materna, y que a veces genera, como vos decías, situaciones de eliminación de la mujer. Yo quería poner también traer el otro aspecto, que es el intenso pedido de los hombres a que las mujeres funcionen como madres. Yo lo veo en la clínica, las esposas que, qué sé yo, le abren la ducha y le calibran el agua para que el marido, ¿no? Mejor que mi mamá, desde ya. Con respecto a la sociología, yo no le tendría miedo a la acusación de deslizamiento a la sociología. Vos citaste, Patricia, una corriente que es la historicidad dentro de los movimientos feministas. Es una crítica que hace el feminismo, en realidad sí, las teorías de a eso género. voy. Y creo que se une con lo pongo en debate, por supuesto, lo que para mí es un error metapsicológico, que es confundir, ¿no?, con la atemporalidad del inconsciente. Es trasladar a lo social y a lo cultural un concepto psicoanalítico que es la temporalidad del inconsciente, que yo discuto. Yo creo que nos crían seres humanos que están atravesados por una ideología y que esa ideología nosotros también la transmitimos a nuestros hijos con nuestros prejuicios que tratamos de revisar todo el tiempo, pero que aparecen en cada momento, ¿no? Eso por otro lado. Por otro lado, con respecto... ¿A qué? Que creo que esto de la temporalidad del inconsciente es desconocer que somos criados en el medio de una familia a la cual le transmitimos, que está impregnada por la cultura, a la cual los analistas no somos ajenos. Para ser más claro, te voy a poner un ejemplo personal. Yo estaba en una feria en Córdoba, una feria de comida, y había baños químicos, ¿no? Entonces había un señor, un muchacho, muy buen mozo, dicho sea de paso, y le digo, mire, dice, mirá, dice, no entres porque están espantosos. Dice, tuvimos que ir porque el nene quería ir al baño, dice, pero realmente. Y yo le digo, y sí, viste, a las madres nos tocan conocer cada baño. En eso abre la puerta y sale un muchacho con un nene. No hubo necesidad de palabras, me miró solamente, nos sonreímos y yo dije, ¿no? A pesar de considerar que soy una persona que trato de ser de mente amplia, eso me habita. Yo imaginé que adentro del baño había una abnegada madre llevando a su hijo al baño. Y con respecto al patriarcado, quiero decir que no solamente ha incidido en lo sexual, en las concepciones que tenemos de lo sexual, sino también en lo económico y también en el desarrollo de potencialidades. Yo me acuerdo que hace unos años, por ejemplo, cuando hablábamos de estos temas, siempre los varones decían, pero no hay mujeres directoras de cine. Por suerte, Lucrecia Martel ahora nos ha reivindicado y ha demostrado que además podemos ser directoras de cine. Eso. Quería hacer un breve comentario. Me pareció muy interesante esto que comentás, la escena del baño y la aparición de un padre en vez de una madre. Y creo que justamente a eso yo traté de referirme, a cómo la cultura nos formatea, vamos a usar un término de la informática, para anticipar
para anticipar situaciones, una brevísima, se hablaba de la clínica, una paciente joven, casada, su marido se va a jugar al póker con los amigos, y ella me cuenta, sorprendida, que cuando llega el marido a la noche le cuenta que fueron todos sus amigos y que uno de ellos, la mujer se fue, habían tenido un bebé, y la mujer se fue a comer con las amigas, y este amigo fue con el bebé. Y el marido le dice, che, ¿vos sabés que Juan vino con su hijo? Estaba muy madre. Entonces, yo lo que creo es que si uno lo toma simplemente como un relato de la clínica, a mí me interesa mucho hacer jugar los estereotipos de género que todos tenemos. Porque esto, yo la verdad vine a hablar de feminismo porque estaba en el listado de temas que el grupo debate y me parece sumamente importante que esto se hable y que lo abramos, más allá de que por ahí a algunos les puede interesar o no estar muy en tema. Pero justamente a mí lo que me interesa desde el seno del psicoanálisis es pensar cómo esos estereotipos pueden operar como resistencia, porque esto es un ejemplo trivial, por decirlo de algún modo, pero también esto puede infiltrar en la escucha psicoanalítica al modo de resistencias. Son resistencias ligadas a prejuicios de género, estereotipos que todos portamos. Entonces, otro tema que hoy no entró, que es el tema del lenguaje, los binarios, que tenemos todos en la clínica, chicos que hablan por fuera, digamos, que plantean un desafío. No lo voy a abrir porque ya estamos cerrando, pero lo que quiero decir es que me pareció importante esto que vos traes, porque estos son como gestos espontáneos, por decirlo de algún modo, que a todos nos pasan, pero que justamente allí a mí me parece que es donde se filtran o elementos resistenciales o prejuicios de género en contenidos que pueden estar cargados como llevando información que pertenecen a los prejuicios. Por eso creo que la sociología, todo eso está muy bien, pero el tema es para qué nos sirve, ¿no? Nada. Bueno, yo creo que en el final estamos haciendo una especie de síntesis de lo que pedía Marta Mosner, porque creo que cuesta y todo el tiempo se desliza otra cosa, pero esto es un poco también a lo que yo apuntaba, ¿no? De que nuestra mente, nuestra subjetividad, está cooptada por la estructura patriarcal y nuestras teorías implícitas como analistas también. Entonces, cuando planteabas de la estructuración del aparato psíquico, ¿cuándo empieza la estructurarse el aparato psíquico? Y eso es muy importante. Acá tenemos al hijo de Arnaldo, que hablaba del psiquismo fetal. Pero antes, ya decía, en la mente de los padres, pero la mente de los padres ya también está, por lo transgeneracional, influenciada por la estructura en la que vivimos. Entonces me parece que es muy importante hacer esto. Esto no es una lucha, como dice Rita Segato, de pelearnos entre hombres y mujeres, sino la pelea es contra el patriarcado, que está, como decía Patricia, reformateado en nuestra mente, en nuestras estructuras implícitas y en nuestra posición como analista. Entonces, bienvenidos estos debates, porque a ver si mueve un cachito esta estructura que me parece que a todos nos cuesta, ¿no? Y estas viñetas que presentaron muestra que todos en algún momento tenemos esta reacción. Les pido disculpas a Jean-Marc, a Héctor Krakov, a Gabriel, a Casilda, a Andrés Raskowski, a Hilda otra vez, porque son las 11. Para terminar, solamente leía a este autor que les decía que los debates no solamente tienen que ser interesantes, también tienen que ser transformadores, y que para eso hace falta una cierta incomodidad productiva. Creo que hemos logrado algo de eso. Gracias.